¿Qué tal amigos? En este video vamos a trabajar con lo que son las migraciones, una herramienta poderosísima de nuestra plataforma con la cual podremos crear nuestras tablas y modelos de manera simultánea desde Visual Studio. En el video anterior nosotros trabajamos los modelos creándolos desde la base de datos ya creada. Teníamos esas tablas y halamos la definición de esas tablas en los modelos automáticamente. En esta ocasión vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a crear modelos mediante clases de C# o a modificar modelos existentes y actualizar esos cambios en la base de datos desde nuestra aplicación automáticamente con un simple comando. Eso es lo que hacen las migraciones. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es habilitar las migraciones en el proyecto con el siguiente comando: enable migrations. Escribimos enable migrations, perdón. A ustedes se le va a ejecutar cambios que se van a notar inmediatamente. Miren, aquí me dice que ya está creada. Están creadas las migraciones. Se va a agregar esta carpeta que dice migrations y aquí un archivo de configuración de las migraciones. Entonces vamos a modificar la tabla de libros y le vamos a agregar una columna de digamos fecha de publicación. Entonces decimos public date time fecha publicación get set. Ponemos la anotación column y lo pegamos acá. Y aquí está realizado el cambio. Como están habilitadas las migraciones, para actualizar la tabla yo tendría que agregar la migración luego de salvar mi modelo. Entonces digo add migration fecha publicación libro. Aquí está creada la migración. Este es el código de la definición. Pero ¿qué no encontramos aquí? Que justamente luego de habilitar las migraciones se hace una migración de todos los modelos, porque anteriormente no se habían hecho migraciones. Entonces va a intentar crear las tablas. Entonces si yo intento actualizar la base de datos, me va a salir lo siguiente: un error que me dice que ya existe un objeto en la base de datos llamado cliente, por ejemplo. Entonces, para evitar esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a borrar la migración, eliminamos. Entonces lo haremos de la siguiente manera: vamos a borrar el campo y vamos a agregar la migración y vamos a poner por nombre inicial, migración inicial. Pero aquí le vamos a poner que ignore los cambios. Entonces ahí no crea una migración vacía, sin nada. Esa va a ser la inicial. Si yo actualizo la base de datos,
update database. Va a mandar esa migración, pero como no tiene nada, no va a haber ningún cambio en la base de datos. Entonces ya ahí se mandó la migración inicial. Entonces ya a la hora que vayamos a hacer el cambio aquí, ya no me va a crear las tablas iniciales que vimos anteriormente. Vamos a darle aquí para atrás, a ver. Ok, ahí está. Agregamos el campo, lo guardamos y le damos el nombre que le pusimos ahorita. Migration fecha está agregada. Si ustedes se fijan, ahora va a agregar la columna y va a modificar la tabla. Entonces aquí yo voy a poner lo siguiente: update database. Y vamos a checar el cambio en nuestro Management Studio. Vamos a actualizar aquí. Vamos a ver ahora tablas y voilà, nos agregó una tabla con el histórico de las migraciones, y aquí vamos a ver la columna y efectivamente aquí está la fecha de publicación. Muy bien. Entonces, digamos, para crear una tabla, que vamos a la tabla de los clientes, esta columna que dice estado, la vamos a eliminar y vamos a poner a que ese campo se enlace a los estados guardados en una tabla de estados. Pues si el cliente quiere agregar diferentes estados y que salgan en una lista desplegable, que no sean estados fijos. Entonces, para eso simplemente vamos a crear esa tabla o modelo. Vamos aquí a agregar clase. Aquí le ponemos, vamos a decir, estado cliente o estado cliente. Vamos a agregar. Entonces esa tabla va a tener un ID, in ID estado cliente, get set public string, digamos descripción, va a tener la descripción del estado, y aquí set. Entonces, para crear la relación entre la tabla de estado cliente y la de cliente, aquí vamos a crear una columna que va a ser una lista de cliente. La llamaremos clientes. Bien, entonces lo otro que tengo que hacer es aquí en clientes, crear una propiedad estado cliente. Aquí le vamos a poner ID estado cliente.
Eso es todo, ya están relacionadas las tablas. Entonces, por último, aquí en el modelo que representa la base de datos, agregaremos un dbset de esta nueva tabla. Estado cliente, estados clientes. Eso es todo. Entonces ahora procederemos a agregar la migración. Migration. Vamos a decir estados clientes. Hay un error aquí, me dice, vamos a ver dónde está el error. Sí, porque borré el estado. Entonces vamos a quitar esto de aquí. Y ahora sí debe correr. Aquí me dice que no he creado un primary key en estado cliente. Tenemos que especificar eso con la anotación. Aquí le ponemos key. Aquí nos da un error porque no reconoce, pero lo único que tenemos que hacer es usar esa librería. Vamos aquí y se corrige el problema. Ya está. Esa librería ha sido agregada aquí arriba, Data Annotation. Vamos a ver ahora si ya nos corre como esperábamos. Está creada. Aquí nos dice que voy a agregar la tabla estado clientes en esta migración. Esto es muy importante, que cada migración se cree un archivo independiente, porque así podemos tener un control de versiones. Vamos a ver más adelante que eso lo podemos deshacer al punto que queramos. Esa es la gran ventaja de las migraciones. Entonces aquí me dice, yo le voy a quitar esto porque no me interesa que dicha columna se llame de esa manera, como me lo ha puesto aquí automáticamente. Voy a quitar todo eso. Y aquí también. Me parece que todo está en orden. Vamos a entonces a actualizar la base de datos. Update database. Está todo actualizado. Veamos aquí los cambios. Vamos a actualizar tablas y aquí está la tabla estado cliente. ¿Qué columna tiene? Ahí estado cliente, descripción, y en cliente me debió agregar la columna ID estado cliente con su relación respectiva. Entonces lo que vamos a hacer ahora es chequear el diagrama, cómo nos ha cambiado. Damos doble clic. Entonces vamos a agregar esa tabla nueva que no aparece aquí, estado cliente. Estamos agregados y automáticamente ella misma me muestra la relación que existe entre las dos tablas. Bien, eso es todo este tutorial. Espero que le haya servido de algo. Les invito a que continúen viendo los videos y bien, hasta la próxima. Muchas gracias.